Recorded. Muy buenas tardes a todos. Feliz mes de la herencia hispana. Mi nombre es Keilin Padovani. Trabajo como analista de programas en la División de Nutrición, Educación, Capacitación y Asistencia Técnica para los programas de nutrición infantil del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos al seminario web de hoy, Servir meriendas o refrigerios en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos, o el CACFP por sus siglas en inglés. Este seminario es parte de la serie de Team Nutrition llamada Medio Tiempo del CACFP 30 los jueves. Este seminario tiene subtítulos en vivo. Puede ver los subtítulos al presionar el botón de continuar en la sección de multimedia de WebEx y ingrese su nombre. Este seminario está siendo grabado y estará disponible en la página web de Team Nutrition. Durante este seminario nos puede enviar sus preguntas a través del buzón de mensajes. Comencemos. Hoy estaremos cubriendo la información de la hoja de capacitación de la iniciativa Team Nutrition, Servir meriendas o refrigerios en el CACFP. En esta publicación, las palabras meriendas y refrigerios se refieren a las pequeñas comidas conocidas en inglés como snacks. Usted puede descargar la hoja desde la página web que aparece en la pantalla. También puede descargarla escaneando el código QR en la pantalla. Para hacer esto, use un teléfono inteligente y abra la cámara o el lector de códigos QR. Luego apunta hacia el código en la pantalla para escanear. Esta acción le llevará directamente a la página web de la hoja o le pedirá que haga un clic en la notificación que le aparecerá para llevarlo a la página. También puede seguir el contenido de esta hoja al ver las imágenes que se mostrarán en la diapositiva. Esta diapositiva muestra las 4 páginas de la hoja de capacitación, Servir meriendas o refrigerios en el CACFP. La primera página muestra los 5 componentes alimenticios del CACFP y un ejemplo de un menú de meriendas para una semana. La segunda página detalla los tamaños mínimos de porción para la merienda de los participantes por grupo de edad, incluyendo a los participantes adultos. La tercera página provee consejos para la planificación de las comidas, incluyendo sugerencias para ofrecer alimentos de larga duración, cómo modificar las texturas de estos alimentos y cómo preparar los alimentos para reducir el riesgo de atragantamiento. La última página tiene una sección que le da la oportunidad de aplicar el conocimiento que aprendió de esta hoja. Las meriendas pueden ayudar a que los niños y los adultos obtengan la nutrición que necesitan durante todo el día. Las meriendas reembolsables en el CACFP deben contener alimentos de 2 de los 5 componentes alimenticios, los cuales son la leche, las frutas, los vegetales, los granos y carnes y sustitutos de carne. Dentro de cada componente alimenticio hay alimentos individuales. Por ejemplo, el brócoli es un alimento del componente de los vegetales. Además de necesitar alimentos de 2 componentes alimenticios diferentes, también hay diferentes cantidades requeridas para cada grupo de edad. Las cantidades mínimas de porción se muestran en la página 2 de la hoja de capacitación. Cuando sirve una merienda a un niño de 1 a 5 años de edad, las cantidades mínimas requeridas son media taza de leche, media taza de frutas, media taza de vegetales y media onza equivalente de granos y media onza equivalente de carnes o sustitutos de carne. Cuando sirve una merienda a un niño de 6 a 18 años de edad, las cantidades mínimas requeridas son una taza de leche, 3/4 taza de frutas, 3/4 taza de vegetales, una onza equivalente de granos y una onza equivalente de carnes o sustitutos de carne. Al servir una merienda a un participante adulto, las cantidades mínimas requeridas son una taza de leche,
media taza de frutas, media taza de vegetales, una onza equivalente de granos y una onza equivalente de carnes o sustitutos de carne. Recuerde que debe servir 2 de estos componentes alimenticios para servir una merienda reembolsable. Las cantidades indicadas para cada grupo de edad son las mínimas. Debe servir al menos la cantidad mínima requerida para cada grupo de edad para entonces cumplir con el requisito del patrón de comidas. Puede servir de más, pero no de menos. Debido a que las meriendas en el CACFP están compuestas solo de 2 componentes alimenticios diferentes, usted puede servir una variedad de meriendas durante la semana, el mes y el año. Una combinación que puede servir en la merienda puede ser una fruta y un grano, con fresas y waffles. Para cada uno de los alimentos, debe asegurarse de servir la cantidad mínima de porción según la edad del participante al que está sirviendo. Otra combinación que puede intentar es una carne o sustituto de carne y vegetales, como un yogur con hummus y vegetales frescos. Ahora vamos a ver cada uno de los 5 componentes. El primer componente alimenticio que vamos a ver es la leche. El tipo y la cantidad de leche que puede servir depende de la edad del participante. Los niños de 1 a 5 años deben recibir al menos media taza de leche. Los niños de 6 a 18 años y los adultos deben recibir al menos una taza de leche. Toda la leche que se sirve en el CACFP debe ser líquida y pasteurizada y que cumpla con los estándares estatales y locales. Es muy importante que incluya el tipo de leche que se sirve en los menús impresos. Este incluye enumerar el contenido de la grasa, como la leche baja en grasa, 1%, o la leche sin grasa, descremada, y si la leche tiene sabor añadido. Como recordatorio, en el CACFP, la leche acreditable para niños de 2 años en adelante y los adultos incluye la leche reducida en lactosa, leche sin lactosa, suero de leche, leche acidificada y leche de temperatura ultra alta, que a menudo se conoce como la leche de larga duración. Además, puede servir leche de cabra en lugar de leche de vaca si cumple con los estándares estatales para la leche líquida. Si la leche de cabra cumple con los estándares estatales, no necesita documentación adicional. Para obtener más información sobre los tipos de leche permitidos, consulte la hoja de capacitación Servir leches en el CACFP, que está ubicada en la dirección web en esta diapositiva. Cuando sirva leche como parte de una merienda en el CACFP, debe recordar que si sirve leche como uno de los componentes de la merienda, no puede servir jugo como el otro componente. La leche utilizada para preparar batidos puede contar para una merienda. Sin embargo, la leche utilizada como un ingrediente en los alimentos que no sean batidos, como sopas de crema o salsas, no se puede acreditar como parte de una comida o merienda reembolsable en el CACFP. Por último, la leche enlatada o la leche en polvo pueden acreditarse como parte de una comida o merienda reembolsable en situaciones especiales. Consulte con su agencia estatal u organización patrocinadora para más información. Ahora practiquemos el planificar una merienda que contenga leche y puede utilizar la tabla en la página 2 de la hoja de capacitación. La pregunta dice, ¿está sirviendo una merienda a niños de 4 años? ¿Qué merienda no es reembolsable? Suponga que está sirviendo el tipo correcto de leche para la edad de los niños y las opciones son media taza de leche y media taza de duraznos, media taza de leche y media taza de jugo 100%, media taza de leche y media onza equivalente de galletas ricas en grano integral o media taza de leche y media onza equivalente de quesos en tiritas. En su pantalla debe estar viendo una encuesta donde puede seleccionar su respuesta haciendo un clic en el círculo al lado de la respuesta que entienda que es la respuesta.
Luego presione el botón de Submit para que nos pueda enviar la respuesta. Si no ve la encuesta, nos puede enviar su respuesta a través del chatbox. Les daré 3 segundos para que nos envíen sus respuestas. 3, 2, 1, 0. Buen trabajo a todos. La respuesta correcta es media taza de leche y media taza de jugo 100%. No se puede servir leche y jugo juntos como parte de una merienda reembolsable. Todas las demás opciones de meriendas se pueden servir como una merienda reembolsable para un niño de 1 a 5 años de edad. Todas contienen 2 componentes alimenticios diferentes y proporcionan las cantidades de porción adecuadas. Ahora hablaremos sobre las frutas y los vegetales en la merienda. Si está sirviendo vegetales en la merienda, los niños de 1 a 5 años deben recibir al menos media taza de vegetales. Los niños de 6 a 18 años deben recibir al menos 3/4 taza de vegetales y los adultos deben recibir al menos media taza de vegetales. Para cumplir con los requisitos del patrón de comidas del CACFP, puede servir frutas y vegetales frescos, congelados, secos, enlatados comercialmente y jugos 100% de frutas o vegetales. Cuando sirva vegetales enlatados, elija opciones que sean bajas en sodio o sin sal añadida. Trate de no ofrecer vegetales que estén en salsas cremosas o salsas gravies. También puede probar condimentar los vegetales con hierbas y especias para darle más sabor. Las frutas y los vegetales son 2 componentes alimenticios separados en los almuerzos, las cenas y las meriendas del CACFP. Esto permite mucha flexibilidad y creatividad a la hora de planificar el menú. También aumenta la cantidad de vegetales y frutas que puede ofrecer a los participantes del programa. Como se muestra en la diapositiva, si está sirviendo frutas como parte de una comida, merienda reembolsable, los niños de 1 a 5 años deben recibir al menos media taza de frutas, los niños de 6 a 18 años deben recibir al menos 3/4 taza de frutas y los adultos deben recibir al menos media taza de frutas. Cuando sirva frutas enlatadas, intente elegir frutas enlatadas en agua o jugo, en lugar de en sirope o en almíbar. Los vegetales y las frutas cuentan hacia el patrón de comida según el volumen servido. Por ejemplo, si sirve media taza de manzanas, eso contará como media taza de frutas. Si sirve 1/4 de taza de pepinos en rodaja, eso contará como 1/4 de taza de vegetales. La cantidad mínima de vegetales y frutas que se puede acreditar en cualquier comida o merienda del CACFP para los niños y los adultos participantes es 1/8 taza, es decir, 2 cucharadas. Es posible que una porción de vegetales o frutas que sean menos de 1/8 taza no sea acreditable para una comida o merienda reembolsable. Hay algunas excepciones a esta regla. Los vegetales crudos de hoja verde se acreditan por la mitad de la cantidad servida. Por ejemplo, una taza de espinaca cruda se acredita como media taza de vegetales. Las frutas y los vegetales secos o deshidratados se acreditan como el doble de la cantidad servida. Por ejemplo, media taza de champiñones deshidratados se acredita como una taza de vegetales y 1/4 taza de pasas se acredita como media taza de frutas. Para acreditar vegetales y frutas a una comida o merienda reembolsable, debe poder reconocer el alimento que está sirviendo. Por ejemplo, el puré de calabaza en el pan de calabaza o el puré de manzana en un muffin no es acreditable porque no se puede ver el puré de calabaza o el puré de manzana en el producto horneado. Sin embargo, si el muffin contiene puré de manzana y pasas, ambos pueden contar al componente de las frutas.
Como las pasas en el muffin son una fruta reconocible, usted puede acreditar el puré de manzana y las pasas al componente de las frutas. Tenga en cuenta que hay dos excepciones a esta regla. La pasta hecha con harina 100% vegetal se acredita como un vegetal incluso si no sirve otro vegetal. Y las frutas y los vegetales incluidos en batidos pueden contar como jugo para el componente de las frutas o de los vegetales. Cuando sirva vegetales y frutas en la merienda, recuerde que si sirve jugo en la merienda, no podrá contar el jugo de frutas o vegetales como parte de un desayuno, almuerzo o cena reembolsable el mismo día. Solo puede servir jugo una vez al día. Además, no puede servir jugo 100% de frutas o vegetales y leche juntos en una merienda reembolsable. Las legumbres, como los frijoles, guisantes, arvejas y lentejas, pueden acreditarse como carnes o sustitutos de carne o como vegetales. Sin embargo, no puede acreditarse como carnes o sustitutos de carne y vegetales en la misma comida o merienda. Si opta por servir dos legumbres cocidas que sean diferentes en una comida o merienda, tiene la opción de acreditar una como un sustituto de carne y la otra como un vegetal, siempre y cuando sirva la cantidad mínima acreditable cada una. Por ejemplo, puede servir garbanzos rostizados y habas de soya rostizadas y acreditar una como un vegetal y la otra como un sustituto de carne. Las frutas y los vegetales enlatados en el hogar no pueden acreditarse como parte de una comida o merienda reembolsable. Ahora, leamos esta pregunta juntos y luego puedes seleccionar la respuesta en la pantalla que aparece, en la encuesta que aparecerá en su pantalla. La pregunta dice, usted está sirviendo una merienda para niños de 9 años. ¿Qué merienda no es reembolsable? Las opciones son 3/4 de jugo de naranja y 3/4 taza de palitos horneados de zanahoria, 3/4 taza de camotes horneados y 3/4 taza de jugo de manzana, 3/4 taza de sandía y 3/4 taza de rodajas de pepino o 3/4 taza de tomates cherry y media taza de duraznos. Recuerden que nos puede enviar su respuesta a través del chatbox o a través de la encuesta. Le daré 3 segundos más para que nos envíen su respuesta. 3, 2, 1, 0. Buen trabajo a todos. La respuesta es 3/4 taza de tomate cherry y media taza de duraznos. Esta merienda no cumple con el requisito del patrón de comidas porque no proporciona la cantidad mínima requerida de frutas para un niño de 6 a 18 años de edad. Usted tendría que servir al menos 3/4 taza de tomate cherry y 3/4 taza de durazno. Todas las demás opciones de meriendas que se muestran en la diapositiva se pueden servir como meriendas o refrigerios reembolsables para un niño de 6 a 18 años de edad. Estas meriendas contienen dos componentes diferentes y proporcionan la cantidad de porción adecuada. Ahora hablaremos sobre cómo servir carnes y sustitutos de carne en la merienda. Las carnes y los sustitutos de carne incluyen carnes, aves, pescados, huevos, legumbres, nueces y mantequillas de nueces, soya y productos lácteos como queso, yogur y requesón. Las carnes y los sustitutos de carne se miden en peso y se utilizan las onzas equivalentes como la unidad de medida. Al servir carnes o sustitutos de carne en la merienda, los niños de 1 a 5 años deben recibir al menos media onza equivalente de carnes o sustitutos de carne. Los niños de 6 a 18 años y los adultos deben recibir al menos una onza equivalente de carnes o sustitutos de carne. De nuevo, recuerde que las carnes y los sustitutos de carne se miden en onzas equivalentes. La cantidad mínima
de carnes y sustitutos de carne que puede acreditarse para una comida o merienda reembolsable es un cuarto onza equivalente. Use la guía de compras de alimentos para los programas de nutrición infantil para ver la cantidad de carnes o sustitutos de carne que necesita para cumplir con los requisitos del patrón de comidas del CACFP. Para algunos alimentos es posible que deba servir más de una onza del alimento para que pueda acreditarse como una onza equivalente. Por ejemplo, se necesitan 4 onzas de yogur para obtener una onza equivalente de un sustituto de carne. Sin embargo, usted solo necesita servir un cuarto taza de requesón para obtener una onza equivalente de un sustituto de carne. Para algunas carnes y sustitutos de carne, usted puede necesitar una etiqueta de nutrición infantil o una declaración de formulación del producto para saber cuánto necesita preparar y servir una merienda reembolsable. Recuerde lo siguiente cuando sirva carnes y sustitutos de carne en la merienda. Las nueces y las semillas se pueden servir para cumplir con el requisito completo de carnes y sustitutos de carne. Los yogures, que son parte de una comida o merienda reembolsable, deben ser comprados en la tienda, es decir, preparados comercialmente, hechos con leche de vaca o leche de soya y que no contengan más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas. Para más información sobre cómo servir yogures, consulte la hoja de capacitación de Team Nutrition, elija yogures con bajo contenido de azúcares en la dirección que aparece en la pantalla. Nuevamente, las legumbres pueden acreditarse como carnes o sustitutos de carne o como vegetales, pero no como ambos en la misma comida o merienda. Algunos frijoles y guisantes, como los frijoles lima, los guisantes verdes, los guisantes tirabeques y las judías verdes o ejotes, son frijoles y guisantes frescos e inmaduros. Estos pueden acreditarse en una comida o merienda reembolsable como un vegetal, pero no como una carne o sustituto de carne. Si acredita pasta hecha con harina 100% de legumbres como una carne o sustituto de carne, debe ofrecerla con carnes o sustitutos de carne adicionales. Por último, el queso que forma parte de una comida o merienda reembolsable debe ser queso pasteurizado, natural o procesado. La salsa de queso puede ser parte de una comida o merienda reembolsable si tiene una etiqueta de nutrición infantil o una declaración de formulación del producto. No puede servir imitación de queso o productos de imitación de queso como parte de una comida o merienda reembolsable. Hagamos otra pregunta de práctica y esta pregunta dice, usted está sirviendo una merienda para adultos participantes. ¿Qué merienda no es reembolsable? Y las opciones son una taza de pollo y queso con uvas que contiene una onza equivalente de carnes o sustitutos de carne y media taza de frutas o 3/4 de onza equivalente de yogur y media taza de frutas mixtas, una onza de hummus y media taza de guisantes tirabeques o una onza equivalente de mantequilla de almendras y media taza de manzanas en rebanadas. No olviden de enviarnos su respuesta a través de la encuesta o por el chat box. Les daré 3 segundos para que nos envíen su respuesta. 3, 2, 1. Veamos. Buen trabajo a todos. La respuesta correcta es 3/4 onza equivalente de yogur y media taza de frutas mixtas. Esta merienda no proporciona la cantidad mínima de porción para cada componente alimenticio. Usted debe servir al menos una onza equivalente de carnes o sustitutos de carne. Todas las demás opciones de merienda que se muestran en la diapositiva se pueden servir como una merienda reembolsable para adultos. Todas contienen 2 componentes alimenticios diferentes y proporcionan la porción adecuada. Ahora hablaremos sobre servir granos en la merienda.
Los granos que se sirven en el CACFP deben ser enriquecidos, fortificados o ricos en grano integral. El término rico en grano integral significa que al menos la mitad de los ingredientes de grano en los alimentos son granos integrales y los granos restantes son granos enriquecidos, salvados o germen. Los niños de 1 a 5 años deben recibir al menos media onza equivalente de granos. Los niños de 6 a 18 años y los adultos deben recibir al menos una onza equivalente de granos. El patrón de comidas enumera las porciones requeridas para el componente de granos como onzas equivalentes. Las onzas equivalentes le indican la cantidad de grano en una porción del alimento. Por ejemplo, una onza equivalente de granos equivale a 3 tazas de palomitas de maíz, medio bagel que pesa 56 gramos u 8 galletas crackers. Para ayudarlo a identificar la cantidad de granos que debe servir usando las onzas equivalentes, consulte la página web de Teen Nutrition que contiene los recursos para el CACFP sobre las onzas equivalentes de grano en la página web que aparece en la diapositiva. Cuando sirva granos en la merienda, recuerde que los postres a base de granos no cuentan para el requisito de granos en el CACFP. Algunos postres a base de granos comunes son las galletas dulces, los pasteles o bizcochos, los pollos de canela y las barras de cereales. Además, para acreditar cereales como parte de una merienda reembolsable, los cereales no deben contener más de 6 gramos de azúcares totales por onza seca. Para información sobre estos temas, consulte las hojas de capacitación de Teen Nutrition. Elija cereales para el desayuno con bajo contenido de azúcar y postres a base de granos en el CACFP, en las direcciones que aparecen en esta diapositiva. Hagamos una última pregunta de práctica. La pregunta dice, usted está sirviendo una merienda para los participantes de su centro. ¿Qué merienda no es reembolsable? Y las opciones son la mermelada de fresa y galletas ricas en grano integral, yogur con mezcla de nueces y cereales ricos en grano integral, rodajas de naranja y galletas enriquecidas, o salsa de frutas con chips de pan pita rico en grano integral. No olvide de enviarnos su respuesta a través de la encuesta o a través del buzón de mensajes. Les voy a dar 3 segundos más para que nos puedan enviar su respuesta. 3, 2, 1. Veamos. Buen trabajo a todos. La merienda que no es reembolsable es la combinación de la mermelada de fresa y las galletas ricas en grano integral. La mermelada de fresa es un condimento y no contribuye al componente de las frutas. Todas las otras opciones de merienda se pueden servir como meriendas reembolsables para los participantes bajo su cuidado. Asegúrese de servir la cantidad correcta según la edad de sus participantes. Para más información sobre la acreditación de alimentos en el CACFP, consulte estas 2 publicaciones que al momento solo se encuentran en inglés y que se encuentran en las direcciones que aparecen en esta diapositiva. A su derecha está el manual de acreditación para el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos. Esta proporciona información sobre qué alimentos cuentan para una merienda o comida reembolsable. A su izquierda está la guía de compra de alimentos para los programas de nutrición infantil. Esta le ayuda a saber la cantidad de alimentos que necesita comprar para sus menús. También le ayuda a determinar la contribución específica de cada alimento hacia los requisitos del patrón de comidas. Con esto terminamos la parte informática, pero quiero recordarle que puede hacer las preguntas de práctica que estarán en la página web de la Asociación Nacional de Patrocinadores del CACFP y les notificaremos cuando estén disponibles.
También visite la página web de recursos sobre las herramientas de capacitación para el CACSP de Team Nutrition, que están disponibles en español y aparecen en la dirección que está en la pantalla. Y por último, no olvide revisar su correo electrónico el martes 5 de octubre del 2021 para recibir su certificado del seminario de hoy. Si nota que no ha recibido su certificado, no olvide verificar su buzón de spam emails. Y si está viendo el seminario con otras personas, puede imprimir una copia para cada una de ellas. Ahora responderemos a sus preguntas. Conmigo está mi compañera Evelyn García. Evelyn, ¿tenemos un momento para preguntas? Sí, Kaylin, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa información. Ya estamos a 30 minutos, pero quería responder una pregunta que hemos tenido seguido. Nos preguntan que cuándo esta hoja de capacitación va a estar disponible en forma impresa. Esta hoja de capacitación va a estar impresa a mediados de octubre. La forma PDF está disponible en la página web de Team Nutrition y está disponible en inglés y en español. Gracias, Kaylin. Gracias a ustedes y a Evelyn por darnos más información sobre esta hoja de capacitación. Sabe que puede contactar a su agencia estatal u organización patrocinadora para más información. Una linda tarde para todos.